Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental, Escorpio. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual y trabajaremos con la bola de cristal en los asuntos del amor. Escorpio, vamos a ir comenzando con el trabajo y, como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, en lo laboral. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Escorpio, en lo laboral, dice que veo mucho como que tú estás luchando por un puesto mejor o por algo que ya llevas luchando hace tiempo, ¿no? Un reconocimiento o algo por el estilo. Hay de por medio cosas que, o personas, vamos a decirlo así, que intentan que no tengas ese reconocimiento. Y te voy a decir algo, Escorpio. Hay personas muy cercanas a ti que te podrían sorprender en este aspecto. ¿Bien? Entonces, Escorpio, que sí estáis trabajando, los caminos los tienes abiertos, pero sí te avisan aquí como que tú no debes de fiarte de alguien que tú tienes muy cerca, Escorpio, porque quizás ese alguien que tienes tan cerca quiere lo mismo que tú. Escorpio, que no estáis trabajando, mira, te veo movimiento, te veo desplazamientos en búsqueda de trabajo, te veo entrevistas, Escorpio. ¿Hay triunfo en alguna de estas entrevistas? Sí, hay un triunfo, Escorpio, hay una firma de contrato. En ese tiempo que tú entras en este lugar, dice, hay una persona conocida tuya que está trabajando en un lugar donde tú estabas antes y te intenta convencer, ¿vale? En cierto modo, de que vuelvas al lugar de antes. Yo te diría que no lo hagas, Escorpio, porque en este lugar que tú vas a entrar a trabajar tienes oportunidad de estar bastante tiempo, y en el lugar del pasado sería para X tiempo. Bien, Escorpio, que tenéis un negocio. Hay un cambio que ya se hizo en su momento en lo que es tu negocio, y si ahora mismo está como fluyendo todo. Pero debes de tener cuidado, Escorpio, con las personas que se acerquen a tu negocio proponiendo cosas muy interesantes o mayores recompensas para ti. Entonces aquí dicen las cartas, Escorpio, no es lo que parece con esta persona que se acercará prometiéndote el oro y el moro, ¿no? Aquí en el negocio. Escorpio, que tenéis un negocio, todos los que estéis, digamos, esperando una firma importante con una persona, un hombre en concreto que está en otro lugar, y que esto va a ser bueno para tu negocio, dice, esa firma se hará, pero deberás de poner todo, llevar todo muy, muy recto, porque hay un riesgo en un futuro de que los pagos no se hagan de forma puntual, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Escorpio y tu economía. Vamos a ver, Escorpio, cambios en tu economía, decisiones a tomar. Escorpio, que estéis esperando algo económico relacionado con gente joven. Hay un cambio de la noche a la mañana en todo esto. Bien, y este cambio te puede generar a ti, Escorpio, una salida de dinero o una no entrada de dinero. Bien.
Escorpio, debes de tener cuidado con estas cosas y con la gente que tienes a tu alrededor que puede, con lo que diga, afectar en esto, ¿vale? Escorpio, que estéis esperando otro tipo de dinero que venga por otra vía. Hay algo que te va a costar mucha discusión con alguien, ¿bien? Dice, pero finalmente hay un triunfo para ti en esto. Entonces aquí lo que te están diciendo las cartas, Escorpio, es que no dejes de luchar por algo que en un futuro te va a pertenecer, ¿bien? No me salen ventas ni nada por el estilo, Escorpio, si no ya sabes que te lo hubiera dicho. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteritos. Vamos a ver. Escorpio que estáis solteros. Bueno. Veo aquí una persona, Escorpio, pero es una persona que es que pienso que ya ha estado en tu vida esta persona, porque me da la sensación de que ya como que ya existe ese deseo hacia esa persona, de que ya existe ese sentimiento. Entonces puede ser una persona de tu pasado, Escorpio, que se acerca a ti de nuevo, pero que se muestra con mucha preocupación de cara a futuro. ¿Por qué se muestra con preocupación? Porque sabe perfectamente que no te puede ofrecer algo a la luz, ¿no? Como por así decirlo. Y luego aparte de que sabe que no puede, la persona que está con él no es una persona que si se enterara de una infidelidad dejara el camino libre, ¿eh? Así sin más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Mira. Mira, Escorpio, que estáis solteros, ¿ves? Confirman las cartas. Esta persona ya existe en tu vida. Y si no existe, yo creo que ha existido en el pasado o algo por el estilo. Porque me hablando de una persona que va y viene mucho, que se mueve mucho, que se desplaza mucho, y como que vuelve a acercarse a ti, esta persona. Esta persona es importante en tu vida, Escorpio, lo ha sido. Lo ha sido. Ya no es tan importante. ¿Y por qué no es tan importante esta persona? Porque tú puedes ser que vivas más de lo mismo, una historia muy parecida o igual o peor que la que has vivido con esta persona en un pasado, y se cruzará alguien en tu camino relacionado con lo laboral, dice que te hará tomar decisiones y que marcará un antes y un después en esta historia. Esta persona que se acerca a tu vida por esta vía, por la vía de lo laboral o algo así, es una persona, Escorpio, que podría ser un poquito mayor que tú. Es una persona que, en cierto modo, es una persona de relaciones estables. De hecho, ha tenido muy pocas relaciones. O sea, muy pocas. Te digo una y de muchos años. Entonces, es una persona que sabe lo que quiere, que sabe lo que está buscando. ¿Bien? En cuanto a la persona, la primera persona que sale, que es la persona que yo creo que ya ha existido en tu vida, dice Escorpio, en un principio te ilusionarás con esto de nuevo, pero no tardarás mucho tiempo en darte cuenta de que te va a desestabilizar y si decides como
tener a esta persona como segunda opción. O sea, como que yo no te veo entregado o entregada a esta persona, Escorpio, como antes, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver esta persona nueva que llega a tu vida, Escorpio. ¿Qué es lo que nos interesa? Vale. Un cambio rotundo en lo sentimental, Escorpio. Pero este cambio también te quiero decir que lo provocarás tú. Que es un cambio que porque tú vas a querer que haya ese cambio. Porque esta persona que aparece aquí nueva en tu vida podría pasar desapercibido o desapercibida perfectamente. Lo que pasa es que tú vas a querer ese cambio. ¿Bien? Entonces, aquí está la cuestión. Hay un momento en el que tú te sientes atrapado otra vez en una historia del pasado, lo que hemos hablado antes, te sientes atrapado, te sientes frustrado y decides hacer un cambio en tu vida. Decides mirar por ti. Y es cuando dejarás entrar a esta persona nueva. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Escorpio. Que estáis solteritos. ¿Ves lo que dicen las cartas de Escorpio? Dice, si piensas que el destino no tiene algo preparado para ti, dice, te lo pondrá delante. Dice, por muchas vueltas que le des, es una persona que va a pasar por delante tuyo. Que luego la decisión la tienes tú, Escorpio. Aquí confirman. Es una persona que es un poco mayor que tú. Y es una persona como que, como yo lo veo, una persona como que siempre está dispuesto o dispuesta a hacer cosas nuevas, a conocer, o sea, como que se deja mucho llevar, ¿no? Que no es una persona que ponga impedimentos a la hora de quedar, como que siempre está, una persona que siempre está dispuesta. Sabéis muy bien que a veces cuando empiezan algunas relaciones siempre hay algún tipo de impedimento o algo por el estilo, ¿no? Se ponen excusas baratas, que suele pasar. No es una persona de esa condición. De hecho, Escorpio, veo aquí como que es una persona que necesita en su vida, es muy importante en su vida la estabilidad. Como que le gusta tener todo en su vida bien encajado, ¿no? Como que lleva una vida muy tranquila, muy ordenada en ese aspecto, Escorpio. Esta persona la veo como en un vehículo blanco. Y cuando tú conoces a esta persona en el trabajo, esta persona entra en este lugar de manera temporal. Una persona muy comunicativa. Una persona muy comunicativa, de pelo moreno, Escorpio. Puede ser que tenga cargas familiares. Puede ser que tenga cargas familiares esta persona. Espero que no sea un obstáculo para ti.
Para mucha gente eso es un obstáculo, ¿no? Incluso para gente que tiene hijos. No te lo pierdas. Yo he escuchado personas que tienen hijos decir, no, si tiene hijos no quiero. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Gatos? ¿Perros? Yo he escuchado eso, ¿eh? No, en serio. Y además una persona muy cercana a mí, ¿eh? Que lo dice, no, si tiene hijos no me interesa. Entonces, ¿tú qué tienes? Y tiene 2 hijos. Ella. Vamos a seguir, Escorpio. Vamos a ver esta persona. Alguien muy cuidadoso con lo que tiene entre las manos, con la relación que vive. Es alguien para una relación estable, Escorpio. Es alguien para una relación estable y sale clarísimamente. Lo que pasa que, claro, no es una persona que quiera correr. Entonces, quizás que esa paciencia o esa pasimonia, como tú lo quieras llamar, Escorpio, te descoloque o te pueda llegar en algún momento a cansar, pero es que yo veo que es de las personas, joder, que hace las cosas bien hechas, ni más ni menos. Si es que no hay más. No hay más aquí. Vamos a seguir, Escorpio. De todas maneras, ya me contaréis, Escorpio, ya me contaréis cómo van las cosas. No os vayáis, que ya sabéis que os voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Bueno, vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Escorpio, ¿por qué estáis preocupados en la relación? ¿Cuál es tu preocupación, Escorpio? El que des un paso más y te puedas decepcionar, de eso no está libre nadie. O sea, las parejas, las personas somos como, dicen, los hombres son como un melón y entonces las mujeres como somos, como una sandía. Todas las personas, nunca se puede conocer una persona a fondo, tanto un hombre como una mujer. No se sabe lo que hay dentro, como el melón, ¿no? Como se suele decir el dicho ese. Pero el dicho hay que aplicarlo a todo el mundo, tanto al hombre como a la mujer. ¿Bien? Entonces aquí lo que yo veo, Escorpio, es que hay un miedo, en cierto modo, a dar un paso más y a decepcionarnos y a tener que empezar de nuevo. Este es el miedo que yo veo aquí. Yo no veo que eso vaya a pasar, Escorpio, en tu relación. Yo no lo veo. Yo veo más que tú luchas contigo mismo, Escorpio, porque algún problema hay en tu vida, o hay cosas que no te permites en tu vida. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Bueno, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, Escorpio, mira. Dice, uno de los dos puede tener dudas sobre qué va a pasar de cara a futuro, ¿no? Como muchas dudas, mucha incertidumbre, miedo a cambios en uno de los dos, pero miedo porque esos cambios creemos que nos pueden traer un distanciamiento físico, ¿no? O sea, ahí está ese miedo, ¿vale, Escorpio?
Entonces yo no veo realmente que esos cambios, en el caso que se dieran, que se van a dar, que eso vaya a provocar un distanciamiento, que vaya a provocar una ruptura. Yo veo como que vosotros, si a uno de los dos se le da el cambio, llegaréis a un acuerdo donde no haya una distancia física entre vosotros. Bien. Luego, por otro lado, Escorpio, yo veo como que hay algo que genera mucha fuerza en vosotros o en vuestra relación, ¿bien? Y que tiene que ver con algo laboral, ¿vale? Pero esto es como si estuvierais, como si tuviera fuerza sobre los dos, no sobre uno solo, sino sobre los dos. ¿Bien? Y como que veis muy lejos ese camino o ese destino, ¿vale? Vamos a ver qué más. Todos, Escorpio, todos los que estéis esperando hacer algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, dice, se hará más adelante, se avecinan sorpresas en la relación, hay como una especie de agradecimiento, regalo o algo así que le hace el uno al otro, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Mira, ¿ves, Escorpio? Yo veo mucho como que uno de los dos da muchísimo y el otro como que no es que no dé, pero siempre tiene una pega, ¿no? Siempre tiene una pega en ese aspecto. Es como si uno buscara bronca aquí. Lo que pasa es que no se consigue porque es muy difícil aquí pelear con la otra parte uno, como si viviera enfadado. Pero claro, la otra parte no entra al juego aquí. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces yo veo una relación en la cual hay sentimientos muy sinceros, sentimientos muy profundos, pero que uno de los dos está saboteando la relación. Pero está saboteando la relación sin un argumento. No hay un argumento para hacer esto. Entonces hay que ver qué es lo que pasa aquí, porque se nos pasan esas cosas por la cabeza y demás. Vamos a ver qué más. Si de verdad queremos estar donde estamos, si no queremos, muy importante todo eso, Escorpio. Vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios. Mira, Escorpio, fíjate lo que dicen las cartas aquí. Y aquí, en cierto modo, están como aconsejando, ¿no? Dice, si en algún momento te da por decir que funcionamos mejor como amigos, no va a haber vuelta atrás. Escorpio. No va a haber vuelta atrás. O sea, sale claramente que si esto pasa, porque alguno de los dos le dé un aberrunto y diga, pues no, pues mira, pues pienso que funcionamos mejor como amigos. Tú vas a vivir, o el que diga esto va a vivir un tiempo de soledad considerable. Escorpio. Entonces, si no hay realmente
un problema en la relación en sí. Eso es lo que tienes que ver. Si el problema es en la relación o el problema es de uno mismo. Porque yo en la relación no veo un problema. Otra cosa es que queramos sacar problemas de donde no hay. Que esto es a lo que yo os decía, que uno de los dos está saboteando la relación aquí. Bien, vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro. Bueno, yo tengo que decir que muchos de vosotros vais a reflexionar. Hay una reflexión aquí, ¿eh? Y esto es importante que pase, porque será cuando de verdad vais a vivir una relación de verdad, una relación, no es que la que tienes sea de mentira, pero una relación vivida sin miedo. Bien, así que vamos a esperar esa reflexión, Escorpio, y los que estéis en esta situación que os estoy diciendo, pues yo diría que intentarais controlar pues esos impulsos y esos pensamientos que están habiendo. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Mira, tu mensaje especial del amor, Escorpio, te dice: piénsate muy bien los pasos que vas a dar antes de actuar, Escorpio, porque hay pasos que a veces son irreversibles. ¿Bien? Vamos a seguimos, Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Escorpio y tu salud. Bueno, respecto a tu salud, Escorpio, hablan del fin de una etapa. Bien, una etapa complicada, una etapa en la cual muchos de vosotros, dice, podríais haber tenido algo de lenta recuperación, y hablan del fin de esa etapa. Dicen de muchos de vosotros también que hay algo que vais a tener que prestarle mucha atención, bien, y es algo relacionado con el tema de... Es que sale como de bultitos o algo así. Que le prestéis atención. A mí no me sale que sea grave. Puede ser quiste o algo por el estilo, pero que le prestéis atención, ¿bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con tu mensaje general. Y no os vayáis, que os voy a dar un... Vamos a hablar de tu lado espiritual. Yo siempre estoy dando. No doy nada, pero siempre estoy dando. Mira, tu mensaje general, Escorpio, te dice: ¿cómo te puede llegar a sorprender lo que hablen los demás a estas alturas de la vida, Escorpio? Dice, esto es algo que tú deberás de canalizar y tratarte a ti mismo, ¿bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí con tu lado espiritual, y en este caso, como siempre os digo, ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que conectéis con este mensaje, ¿bien? Los que no, pues no es para ti. Bueno, vamos a ver, Escorpio, y tu lado espiritual. Bueno. Vamos a ver. Esta persona, Escorpio, como que me muestra mucho una cruz. Entonces, no sé si tiene que ver con el lugar donde está esta persona, donde están sus restos o algo así. Como que insiste en que alguien vaya a ese lugar. Alguien debe de ir a ese lugar, Escorpio. Eso marca muchísimo, como que insiste en eso.
Ahora me está mostrando como alguien joven que sostiene una cajita, pero la sostiene con la mano aquí debajo y con algo así, ¿no? No sé qué tiene que ver esto contigo, Escorpio. De todas maneras, como siempre os digo, la letra F está apareciendo mucho relacionada con esta persona. Los que hayáis conectado con este mensaje, ya sabes que es para ti, que intentes contactar con este ser querido a través de los sueños. Los que no, pues ya sabes que lo tienes que dejar pasar. Escorpio, te voy a dar un número, el número 9 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.